¿Qué tal, mis hermanos? Buenas noches para todos. Me alegra mucho poder estar una vez más junto a ustedes en esta jornada de 10 días de oración. Me place mucho saber que el Señor escucha nuestras oraciones, que el Señor es fiel con nosotros. ¿Lo somos nosotros con Él? Una pregunta para analizar. Mis hermanos, el énfasis de la oración de esta noche será nuestras finanzas, nuestro progreso financiero. Hay muchas personas que en este mundo están deprimidas, están con grandes problemas porque a veces ni para pagar la renta tienen. Y la depresión los consume. Los problemas financieros son parte de la vida de muchas personas en este mundo. Pero Dios quiere que seas prosperado. Dios quiere que tu alma prospere, que todo lo que tú emprendas prospere. Dios quiere que crezcas. No que pongas las riquezas en primer lugar, porque cuando eso se hace, mayor es la desgracia. Pero sí, Dios quiere que progreses, que tengas lo suficiente y lo necesario para vivir bien. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un personaje que encontramos en el Antiguo Testamento. Se trata de Manasés. Pero hablemos un poco acerca de aquel gran rey, Ezequías. Uno de los mayores reyes que tuvo el pueblo de Dios fue él, Ezequías. La Biblia dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Nosotros podemos encontrar registros de la vida de Ezequías en el segundo libro de Reyes, especialmente en el capítulo 18. Era un hombre de fe y valor. Cuando, recordarán ustedes, el rey Sennacherib de Asiria invadió a su pueblo, Ezequías le presentó el caso. ¿A quién creen ustedes? A Dios, exactamente, a Dios. Dios envió su ángel que mató, dice la escritura, a 185,000 soldados del ejército asirio, el ejército enemigo. Dios los entregó a su pueblo y su rey, que en ese momento era fiel. Recordemos entonces a Manasés, un niño que nació por la pura providencia de Dios. Recuerden que Ezequías, su padre, enfermó y supo que iba a morir. Pero como fue un rey fiel a su Dios, presentó sus preocupaciones al Señor, como las presentamos nosotros. La prueba de que Dios escucha las oraciones, o una de ellas, las encontramos en el relato de este rey, Ezequías. Él supo que iba a morir, pero rogó a Dios para que alargara su vida. Y Dios escuchó su oración y le envió el siguiente mensaje, que nosotros podemos encontrar en Segundo de Reyes, capítulo 20, versos 5 y 6. Yo he oído tu oración. Maravilloso, qué hermoso es saber, mis hermanos, que así como a Ezequías, a ti también te escucha Dios tu oración. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. 15 años. Y dice más, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Finalmente el tiempo pasa, ustedes saben, al cumplirse los 15 años el rey murió finalmente. Dice la escritura que el rey Ezequías durmió con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. La Biblia dice que de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén. Eso indica que Manasés nació dentro de los 15 años de gracia que Dios le dio a su padre, Ezequías. Dios tenía planes para él. Y por cierto, planes buenos, porque esos son los planes que siempre Dios tiene para nosotros. Era el plan de Dios que Manasés completara el buen trabajo de su padre. Manasés, en este caso, como les dije anteriormente, nació por providencia divina. Su padre debió haber muerto 15 años antes, pero ahora este muchacho de 12 años empezaba a gobernar porque su padre había muerto. Él fue un milagro, un testimonio de la bondad y el amor de Dios por su familia. ¿Y acaso tú no eres producto de lo mismo y yo no soy producto de lo mismo? Somos productos de la bondad
y el amor de Dios por nuestra familia, por nosotros. Viniste a la vida por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, encontramos la historia de Manasés. Manasés fue lo opuesto de lo que se esperaba que fuera. La Biblia dice que Manasés, hay una frase que no me gusta, pero se repite mucho en el Antiguo Testamento, en el periodo de los reyes sobre todo, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Dijo Dios de él que Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, dijo Dios, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él. Interesante es que Dios compara a Manasés con los amorreos, que era un pueblo impío. Ahora dice que Manasés había hecho mucho más daño que los propios amorreos. Vamos a darle una mirada, un vistazo, mis hermanos, a los actos de Manasés, para ver cuánto se puede rebajar a una persona nacida para ser santa, como lo eres tú y como lo soy yo. Cuán bajo podemos caer. En primer lugar, se volvió un idólatra. Manasés adoró a imágenes y dioses falsos. Fue un prevaricador profano. Este hombre que había nacido por bondad de Dios no solo cometió el pecado de la idolatría, sino también puso ídolos abominables en el templo de Dios. Y nada más terrible que profanar las cosas santas con el pecado y con lo que es detestable. Dice la Escritura que puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa. Ahora este rey traía una imagen totalmente profana y la colocaba allí. Dice la Escritura que fue cruel. Su maldad y crueldad le hicieron cometer actos abominables, actos horribles, que yo los invito a que los lean en el libro de los Reyes. La historia dice que pasó a sus hijos por fuego. ¿Ustedes están imaginándose esto que estoy diciendo? Los sacrificó, mató a sus propios hijos, los quemó a sus propios hijos y lo hizo en honor a sus dioses paganos. Dice la Escritura que fue supersticioso, su mente fue dominada totalmente por Satanás. Además, llevó adelante múltiples asesinatos. Una antigua tradición judía atribuye a Manasés la muerte del gran profeta Isaías. Isaías fue el profeta que Dios había usado para salvar a su padre. ¿Recuerdan ustedes? A Ezequías. Por voluntad de Dios, él había nacido porque Isaías salvó a su padre en aquel momento de gran angustia. Pero Manasés puso a Isaías dentro de una caja de madera y la cercó, dejándolo en pedazos. Era un pervertidor de personas. La Biblia dice que Manasés no solo era perverso, sino que también incitaba a otros a seguir su mal camino. Dice la Escritura que hizo pecar a Judá. Esa frase que es tan tremenda. Hizo pecar a Judá. Una cosa es que tú peques y otra es que hagas pecar a los demás, porque te conviertes en culpable del pecado de aquellos que también tú incitaste. Pero la vida de Manasés es un reflejo de nuestra vida. Aquel que nació según la misericordia para ser el líder y guía del pueblo de Dios en aquel entonces, se volvió un idólatra y supersticioso. Fue un asesino cruel y un profanador de las cosas sagradas. La historia de Manasés, mis hermanos, es la historia de todos nosotros. De acuerdo con los planes de Dios, tú y yo también nacimos para reflejar la imagen de Jesús, para reflejar la imagen de Dios, para vivir una vida plena, llena de amor, llena de gracia y para ser una bendición a muchos. La historia de Manasés es la historia de todos los seres humanos creados por Dios, hoy degradados profundamente en el pecado. Queridos, Dios nos creó con un propósito santo, un plan eterno, un plan maravilloso, pero el pecado nos ha perjudicado y estamos llenos de vicios, hábitos malos y pecados secretos que hacen de nuestras vidas
una abominación delante de Dios. Pero saben, Dios avisa y castiga a Manasés. Dios envía su mensaje. Dios nunca deja a los pecadores a su propia suerte. Dios siempre manda mensajes de rescate, de esperanza, de arrepentimiento. La Biblia dice que habló pues Jehová por medio de sus siervos, los profetas. Dios advirtió al pueblo y a su rey impío que no quedaría indiferente a su maldad, porque es que el pecado, mis hermanos, siempre traerá consecuencias. Muchos esperan que Dios les envíe un ángel del cielo, pero rechazan los mensajes que Dios envía y el llamado a arrepentirse que Dios hace a través de los siervos, a través de pastores, ancianos, laicos. Mis amigos, aunque no sintamos en la conciencia que somos pecadores y culpables, eso no indica que somos inocentes. Las amenazas y advertencias divinas, todas esas que mandó Dios, pasaron desapercibidas en la persona de Manasés. El único mensaje que sí aceptaba podría impedir la ruina de la ciudad fue completamente rechazado. Mis hermanos, nuestra salvación o ruina dependen de nuestra aceptación o rechazo del mensaje de misericordia que Dios nos envía. El hecho de que Dios nos envíe un mensaje indica que Él no quiere nuestro mal, sino que trata de darnos salvación. Pero el deseo y los esfuerzos de salvación del amor de Dios para ayudarnos son anulados y neutralizados cuando nosotros resistimos su gracia. Este hombre pasó de ser rey a esclavo, preso y esposado, atado en cadenas, de comandante a prisionero, del trono al calabozo. Y este es el mismo camino de la degradación que sigue a todos los que rechazan el mensaje de la gracia de Dios. He visto a tantos cristianos caer estrepitosamente después de haber estado en un sitial de honor por Dios. Este hombre estuvo en la prisión. Imaginen en la prisión aquel que nació para el trono. ¿Cómo era posible? Imaginen la degradación a la que llegó quien nació para la gloria. Como muchos aquí hicieron con las oportunidades que Dios les dio. Tuvieron la oportunidad y lo arruinaron todo. ¿Cuántos han desperdiciado sus vidas y se volvieron una maldición para el mundo? ¿Cuántos están lejos de Dios y se encuentran en la ruina y en el fracaso? Mis amigos, pero la historia de Manasés no terminó en aquel calabozo. Y ahí es donde yo veo la gran misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estudiamos la historia de Manasés encontramos una satisfacción en su fracaso y ruina. Nuestro sentido de justicia nos hace desear que alguien que hizo tanto mal pague por sus acciones y sufra, así como esa persona hizo sufrir a tantos. Pero la historia de Manasés, como te comenté, no terminó en la prisión. Manasés no terminó su vida en fracaso y tragedia. Los eventos más importantes en la vida de Manasés todavía permanecen para que nosotros los veamos en la Escritura. Capítulo 33 del libro de Segundo de Crónicas, léanlo como tarea ustedes. Allí van a encontrar, específicamente en el verso 12, que oró a Dios. Manasés oró a Dios. Luego que fue puesto en angustias, Manasés oró a Jehová su Dios. Dice la Escritura, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. En su angustia, en medio de su dolor, recordó a Dios. Nosotros no somos diferentes a Manasés. En el sufrimiento recordamos más a Dios. Sí, es en el sufrimiento cuando más recordamos a Dios. Por eso Él permite las pruebas y por eso Él permite a veces el sufrimiento para que busquemos a Dios, para que nos acordemos de Él. Dice la Escritura que Manasés se humilló. Manasés no solo oró, sino que estuvo humillado grandemente en la presencia de Dios. Y el versículo 13 dice algo maravilloso del capítulo 33 del segundo libro de Crónicas.
Y dice así: y habiendo orado, él fue atendido, pues Dios oyó su oración. Sí, no importa el pecado que hayas cometido, humíllate y órale a Dios. Y Dios te atenderá y escuchará tu oración. Dios no desperdicia la súplica de alguien arrepentido y humilde, y no importa quién es o quién fue. Mi querido amigo, no importa lo que hayas sido tú, no importa lo que hayas hecho, si te humillas y buscas a Dios, entonces Él te atiende y escucha tu clamor, te responde. La Biblia dice en el Salmo 51:17, al contrito corazón y humillado corazón no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, Dios lo perdonó. El pensamiento de Manasés se volvió a las palabras del profeta Isaías, a quien él había dado muerte cuando dice la escritura en Isaías 1:18, búsquenlo, aquí lo tengo yo. Dice la escritura: si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mis amigos queridos, esa es la verdad. La verdad es que el Señor está listo y dispuesto a perdonar tu pecado, y está dispuesto a hacerlo en este preciso momento. ¿Quisieras tú entregarle tu corazón en esta hora al Rey, al Dios y Señor del universo? Te animo a que lo hagas. Te animo a que caigas de rodillas ante Él ahora que termine este video, junto con tu familia, y te humilles junto con ella y clames. Y el Señor, con toda seguridad, te escuchará desde los cielos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.